Buenos días, hermanos, bendiciones. Damos muchísimas gracias al Señor. Disculpen un pequeño atrasito, pero ese es los problemitas que podemos tener. Estamos en vivo, así es que perdón por aquellos hermanos que son puntuales, que están ahí a las 10 en punto pegados, 11, perdón, en punto pegados en su televisión. Así es que sean bienvenidos, hermanos. De veras quiero recomendarles en esta mañana, hermanos, no deje de leer la palabra del Señor. La palabra de Dios es el que nos da fuerza, la palabra de Dios es el que nos da sabiduría, nos da esa guianza, hermano amado, para seguir en este mundo. Así es que no es el hecho de que ya no nos estamos congregando, entonces me olvido de hacer las cosas que el Señor me ha mandado a hacer. Y nosotros como hijos del Señor, nuestra prioridad es el estar evangelizando, el estar dando la palabra del Señor, no importa la circunstancia. Hay mucha gente en este momento, hermanos amados, que están pasando muchas necesidades. Hay mucha gente que está con familiares enfermos, hay mucha gente que está con necesidades económicas, hay mucha gente que está ahorita con la mitad de su salario. El trabajo de la iglesia del Señor, hermanos, es estar orando. Tal vez no podemos suplir todas las necesidades, no tenemos la capacidad para suplir las necesidades de la gente, pero sí, hermanos, para dar una palabra de consuelo. Sí, para dar una palabra de que Dios es bueno y de que Dios tiene el control de toda esta situación. Así es que yo le invito, por favor, hermano, a todo aquel hermano que está conectado, porque quisiéramos que fuera toda la iglesia y todo el que tiene la capacidad y los medios para estar conectado en este momento. Pero todo aquel que está conectado en esta mañana, quiero bendecirle en el nombre de Jesús. Quiero decirle, hermanos, que usted es más que vencedor en el nombre del Señor. Pero hay una palabrita que el Señor nos pide, hermano amado. Y es que debemos de esforzarnos. Al vagabundo Dios no lo bendice. Al vagabundo Dios no le agrada, hermanos. A Dios le gusta la gente que se esfuerza, la gente que quiere dar un paso más, la gente que da un poco más. Es la gente que a Dios le agrada. Así es que yo quiero leerle una palabrita del Señor, porque Dios es bueno y Dios nos ama. Pero hay condiciones, hermanos. Hay condiciones en toda la palabra del Señor que usted ve cuando Dios da una bendición, hay una condición de nuestra parte. No seamos vagabundos, hermanos, queremos que todo nos lo den, queremos que todo sea fácil. No, hermano, hay que hacer un esfuerzo. Y la palabra en Josué 1, el verso 9 es el que nos manda a esforzarnos y a ser valientes. Pero yo quiero leerle del 5 al 9, hermano amado. Este es un consejo que el Señor nos da en esta mañana para que usted se esfuerce, hermano. Usted quiere ver la mano del Señor, usted quiere ver la bendición del Señor. Hagamos algo, hermano. Hagamos algo. Dios quiere que volvamos nuestros ojos a Él para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y dice la palabra del Señor en Josué 1, del 5 al 9. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, hermano amado, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, hermano amado, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
donde quiera que vayas. El Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú estés, hermano amado. Te pido, por favor, hermanos, esforcémonos. Amén. Seguimos siendo cristianos, seguimos siendo hermanos. Así es que les amamos mucho, hermanos amados. Y yo te pido con todo mi corazón, abra su corazón, abra su entendimiento para recibir la palabra que Dios tiene para ti en esta mañana. Vamos a orar para poner este mensaje en las manos de nuestro Señor Jesús y que toque tu corazón y toque tu vida. Padre bueno y eterno, te adoramos y te bendecimos, Señor, y queremos darte toda la gloria, Dios, porque tú eres el único que la mereces. Eres el único que has estado ahí, estarás y va a suplir, Señor, todas nuestras necesidades, Padre bendito. Queremos darte muchísimas gracias por esta mañana. Quiero darte muchísimas gracias por cada hermano. Queremos bendecir a aquellos amigos que nos escuchan. Queremos darte gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo, mi amado Señor. Gracias por estos momentos, Señor, que ya son 3 meses, Dios mío, que hemos estado con esta pandemia, Padre, pero la iglesia sigue caminando, porque tú eres el Señor. Te bendecimos, Señor amado, te adoramos y te damos toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y hermano amado, por favor, esfuérzate y sé valiente, que la victoria es nuestra. Amén. Queda con nosotros el pastor Diego. Que Dios le bendiga muchísimo, hermanos. Muchas gracias, cariño, negra. Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios porque nos permite reunirnos virtualmente. Muy pronto, a partir del 21 de junio, si el Señor lo permite, vamos a tener reuniones presenciales, y el próximo miércoles con los líderes principales de grupo vamos a estar reuniéndonos para ver lo de los protocolos de reunión, y en eso sí vamos a ser bastantes estrictos en cumplir lo que nos toca como iglesia. El sonido está bien. Lo que pasa, hermanos, tuvimos un pequeño reajuste allí en la transmisión. Tuvimos que suspender porque estábamos transmitiendo desde el Facebook personal y no desde la iglesia, y tuvimos que volver a empezar. 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 12. En realidad el enfoque va a estar en el verso 12. Si estuviéramos en la escuela dominical hace mucho tiempo, diríamos que es el texto áureo, el texto para repetir. Pero capítulo 10, del verso 1 a el 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y que todos pasaron el mar, y que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo que quedaron tendidos en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, y que vivimos en estos tiempos finales. Verso 12 como clave. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a ver cuánto duramos en la predicación en este día, y no traje el reloj, pero vamos a levantar un reloj que tenemos aquí al frente, hermanos, con el cual estamos trabajando. Así que usted ha visto que las predicaciones son un poco más cortas. Cuando estemos de nuevo juntos, el protocolo dice que 1 hora y cuarto es lo que dura
todo el culto. No nos descuidemos, es el tema de la predicación de hoy. La última semana, el último domingo que mi esposa intervino, una de las frases que me llamó la atención y de allí que hablemos en esta mañana de este tema fue cuando mi esposa decía: hermanos, por favor, no estamos de vacaciones. No es que tenemos 3 meses de vacaciones como cristianos, ni 3 meses de vacaciones para no venir al culto. Ciertamente no tenemos un culto presencial, pero tenemos un culto virtual. Y cuando vemos las personas que se conectan en el culto y que nos siguen, vemos que son muy pocas, hermano. Yo deseara que usted saque el domingo y los martes el día para decir: voy a estar conectado. Alguna gente pone que está emocionada y que falta que hace reunirse. Sin embargo, ni siquiera se conectan a las transmisiones virtuales. Yo no sé qué están deseando el culto y para qué. Pero, hermanos, no podemos dejar de congregarnos. La Biblia dice eso. Tenemos 3 meses ya de esta pandemia y no debemos dejar de congregarnos. Y actualmente la congregación la hacemos virtualmente. No dejemos de congregarnos, hermanos. No estamos de vacaciones. Cuando estuvimos leyendo en 1 Corintios capítulo 10, 1 y 2, hay 2 antecedentes en el contexto anterior de esta palabra de Pablo. En el capítulo 8, Pablo está exhortando a los hermanos a tener cuidado en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y está diciéndole a la gente, a manera de conclusión, después de que hablar que los ídolos no son nada, que de todo lo que te sirva en la carnicería, que comamos, etc. Pero sí dice que no hagamos eso con una libertad que pueda afectar a los hermanos más débiles en la fe. Él concluye que si bien es cierto que los ídolos nada son, también es cierto que su deber como hermanos es velar por los hermanos débiles en la fe, que sí creen que no se debe comer nada de los sacrificados a los ídolos, que se hacen diferencia entre día y día, que se hacen diferencia entre una comida y otra, y que no hagamos que nuestra comida vaya a afectar a los hermanos débiles en la fe. Cuidémonos, es lo que Pablo le recomienda. Comer sacrificado a los ídolos, él concluye, no es nada, pero si por mi comida un hermano puede extraviarse, es mejor no comer nada sacrificado a los ídolos. El capítulo anterior, el capítulo 9, Pablo una vez más defiende sus derechos o privilegios como apóstol en una iglesia de Corintios que menospreciaba su ministerio, que incluso decía: en cartas usted es muy duro, pero en presencia su palabra es incluso menospreciable. El desarrollo que hace Pablo, la intervención, es del hecho de que si hay otros que se llaman apóstoles y que gozan de esos beneficios como el diezmo, como ofrendas especiales, como la alimentación, él incluso ha pagado más que ellos y ha vivido más que ellos y se ha entregado más por los corintios, que incluso se deben a sí mismo por la predicación de Pablo como iglesia, y él tiene también esos derechos. Con esta antesala, Pablo entra en el capítulo 10, del verso 1 al 12, y habla con un trasfondo en este capítulo acerca del exceso de confianza de algunos cristianos corintios, cuyo punto de vista era: ya nosotros somos bautizados y unidos a Cristo por medio del bautismo y estaba bien, hemos participado en la comunión que es el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos con Él y Él en nosotros, por tanto estamos a salvo y nada nos va a pasar, podemos comer carne ofrecida a los ídolos sin que nos haga ningún daño. Y Pablo advierte, y de eso tengo que hablar en esta mañana, me preocupa el exceso de confianza de alguna gente que no guarda, que no tiene una reserva espiritual, gente que no tiene ese aceite que representa el Espíritu Santo, sino que le basta con tener para el gasto. Y hay ocasiones en que la vida nos va a probar y van a venir dificultades en los que vamos a necesitar no estar solamente oliendo a bendición, sino estar llenos de la bendición de Dios. Tanto así que, como dice el salmista en el Salmo 23, nuestra copa esté rebosando, hablando de esa cabeza que es ungida con aceite. En la parábola de las 10 vírgenes vemos a
a 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. ¿Cuáles eran las insensatas? Las que quedaron fuera de las bodas del novio que venía. Las que llevaron aceite para el gasto. Y cuando llegó la hora de recibir al novio, no tenían suficiente aceite. Así que lo primero que vamos a ver hoy es que los que son bendecidos con privilegios también tienen que cuidarse. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Alguien dijo que todo el que ignore la historia está propenso a repetirla. Que todo el que ignora la historia está propenso a repetirla. Entonces, San Pablo viene y hace historia y le recuerda la historia de Israel a los corintios, cómo los israelitas en el tiempo que peregrinaron en el desierto, les sucedieron cosas maravillosas. Pablo dice: todos estuvieron bajo la nube. Ustedes se bautizaron, pero ellos estuvieron bautizados, sumergidos en la nube, que era la presencia de Dios. También dice que fueron conducidos por el medio del Mar Rojo. Estuvieron bajo la nube, vieron a Dios allí y en el Mar Rojo. Y también comieron maná en el desierto, que era algo que no conocían los israelitas y que les permitió ese sustento, pasar esos 40 años en el desierto. También Pablo hace otra maravilla que gozaron los israelitas en su peregrinar en el desierto, y dice que bebieron de la roca que los seguía. Eso es algo que está en la tradición rabínica, tomado del libro de Números capítulo 20, 1 al 11, donde dice que Dios les dio a beber agua en el desierto de la roca, y los rabinos decían que esa roca era el mismo Dios, y más adelante el pueblo que era el mismo Cristo, que la roca les seguía desde entonces para darles agua. Era gente, hermanos, que había tenido grandes privilegios, habían visto cosas súper extraordinarias, experiencias en el Señor que habían visto, porque Dios hizo grandes milagros de grandes dimensiones. Ni hablar de lo que vieron durante las plagas de Egipto, como mientras en la tierra de Egipto había granizo, en la tierra de Gosén donde ellos estaban no pasaba nada. Cómo vieron la plaga de langostas en Egipto y la tierra de Gosén protegida por Dios. Cómo vieron la plaga de ranas, de sangre del Nilo, y la tierra de Gosén, el agua se seguía tomando pura. Cómo vieron por último la plaga que provoca que les den la libertad, que es la muerte de los primogénitos, y mientras los primogénitos morían y el ángel de la muerte pasaba por Egipto, ellos podían saborear la cena de la primera Pascua. Todos estos privilegios que tuvieron los israelitas, que Pablo pasa a nombrar, les llega a recordar Pablo que fueron gente con tan grandes y extraordinarios privilegios, pero a pesar de todo fallaron trágicamente, y a la hora de la hora fallaron. Cuando no tuvieron valor para lanzarse a la conquista de la tierra prometida, cuando vinieron los 12 espías y solo 2 perseveraron en creerle a Dios y dijeron: sí es cierto lo que Dios dice, que es una tierra maravillosa, que fluye leche y miel, pero allí vive el gigante. Y incluso ellos se ponen en lugar de los gigantes y asustan al pueblo. Dicen: para ellos seguramente nosotros éramos como langostas. Y metieron miedo al pueblo para ir a conquistar. Solo Josué y Caleb no presentaron un informe pesimista. Y entonces Dios dictamina que aquella generación va a pagar y va a andar por el desierto. Fue un pueblo que no le creyó a Dios, aunque vio tantas maravillas de Dios que era increíble que no le creyeran. Todos fueron pereciendo en el desierto. Solo Josué y Caleb, de los que estuvieron por allá y salieron de Egipto, fueron los que heredaron la tierra prometida. Cuando Moisés está recibiendo la ley en el monte Sinaí, ¿qué hace el pueblo? Le está hablando a Aarón y lo está presionando para que les haga un becerro de oro para adorarlo. Fueron culpables de prácticas sexuales ilegales hasta en el desierto, cuando iban por allá con los madianitas y con los moabitas.
En consecuencia, murieron en el juicio, dice el Antiguo Testamento, como 24,000 personas. Pablo dice 23,000, Números 25 del 1 al 9 dice 24,000. La diferencia radica en que Pablo no andaba una Biblia, Pablo está citando de memoria un número parecido. No le interesa ser exacto en cuanto al número, porque él no podía llevar rollos enteros de los libros, simplemente está citando. Y cuando Pablo dice esto, también dice que atacaron serpientes venenosas cuando murmuraron en el camino. Un pueblo que murmuró contra Moisés, cuando Coré, Datán y Abirán se levantaron contra el pueblo de Dios hablando de su líder. Pablo cita la historia, porque todo el que ignora la historia está propenso a repetirla. La historia de Israel lo que nos muestra, hermanos, es que disfrutaron de los mayores privilegios de Dios. Vieron a Dios obrar en grandes milagros. Sin embargo, no estaban a salvo ni mucho menos de la tentación ni de la prueba. Pablo les recuerda que tener un privilegio especial como ser cristianos, como ser hijos de Dios, no los exime de ninguna manera de la prueba, ni es una garantía de seguridad. No importa el tiempo que usted tenga de ser cristiano, no importa si usted nació en un hogar cristiano, al enemigo no le importa nada de eso, no le teme a eso. Y entre más tiempo usted conozca al Señor, y entre más tiempo usted le conozca, mejor para el enemigo, porque si usted cae, va a arrastrar un montón de gente más alrededor suyo. No importa si usted le ha servido al Señor, no importa si usted fue pastor, maestro de escuela dominical, ujier, diácono, anciano. Lo que importa no es cuánto usted le haya servido al Señor, sino, como dice un programa de televisión, lo que importa es el aquí y ahora. Aquí y ahora. No es lo que yo fui, sino lo que yo soy ahora. No es lo que hice, sino lo que yo estoy haciendo ahora. Porque la tentación está a la vuelta. ¿Cuáles son las tentaciones y los fallos, entre otros, que Pablo nombra? Menciona muchos, pero entre ellos habla de la tentación de la idolatría. La tentación de la idolatría. Ahora no adoramos ídolos tan a claras porque hemos conocido al Señor, no adoramos imágenes ni le pedimos a imágenes, pero hacemos dioses en nuestras vidas, que son cosas a las cuales le ponemos más interés, más énfasis y más cuidado que a Dios. Todo lo que ocupe el primer lugar en su vida, eso es un ídolo. Puede ser su estudio, al cual le ponemos más interés que a Dios, sacamos más tiempo para Él y sacamos el mejor tiempo para Él. Puede ser su trabajo, al cual mucha gente le da más de la cuenta y se desvive por su trabajo, pero para Dios no hace nada. Puede ser incluso su familia, que está bien que la cuidemos, pero lo que tenemos que entender, hermanos, la regla para no idolatrar es que vamos a adorar al Señor nuestro Dios con toda mi alma, con toda mi mente y con todo mi corazón. Pablo habla de que cayeron en la tentación de la idolatría. Habla también de la tentación de la libertad sexual. Y hermano, no se atenga. Mientras existan hombres y mientras existan mujeres, nos van a asaltar tentaciones del tipo sexual. Hay gente en la iglesia que porque tiene tiempo de venir a la iglesia, que porque lee la Biblia, que porque canta coritos, hermanos, no importa si está en adulterio, no importa si está en fornicación. Pablo dice, cuidémonos porque los israelitas fallaron y no recibieron bendiciones porque estuvieron en desórdenes sexuales. Un hijo de Dios, un cristiano verdadero, debe de arreglar su vida. Y su vida sexual fue guardada para el matrimonio. Y toda relación fuera del matrimonio es pecado. También habla de la tentación de tentar a Dios. Y tal vez usted se pregunta allí donde está, ¿cómo podemos tentar a Dios?
Cuando el diablo tienta a Jesús y le dice que se arroje del templo porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de él para que su pie no tropiece, Cristo le dice que no vamos a tentar a Dios. Y tentamos a Dios cuando consciente o inconscientemente estamos jugando con la misericordia de Dios. ¿Cómo es eso? Hay gente que piensa que no le va a pasar nada porque Dios lo va a perdonar, porque Dios es grande en misericordia, porque Dios siempre perdona. Olvidamos que hay una santidad de Dios, lo mismo que hay un amor de Dios. Sí es cierto que Dios nos ama, pero existe la santidad de Dios que hay que satisfacer. Y la Biblia me enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Es importante que tengamos por un hecho, hermanos, que no podemos ver la gloria de Dios ni sus milagros sin santidad. Y está también Pablo hablando de la tentación de la murmuración. Hay muchos que siempre miran la vida cuando no les complace su manera de pensar con un gesto de disgusto y no de complacencia. Hay gente que no quiere que a usted le vaya bien, hay gente que si a usted le va bien, por algo será, y hay gente que siempre murmura. La Biblia lo que nos manda es que no murmuremos. La murmuración crea una raíz de amargura, y hay algunos de la gente que amamos, familiares, hijos, o esposos o esposas que no están en los caminos del Señor simplemente porque usted murmuró de gente que no tenía que murmurar. Yo no sé si se lo merecía, si no se lo merecía. La Biblia me manda a que no murmuremos. Esta gente cae en estas tentaciones, ¿por qué? Porque se atienen. Esta gente cae en estas tentaciones, dice Pablo, porque se descuidaron, porque creyeron que porque habían visto tantas maravillas, nada les iba a pasar a ellos. Cuando Pablo habla de todo el capítulo 10, concluye con tres cosas que usted y yo tenemos que tener presentes. Número uno, Pablo concluye que la tentación va a venir. Siempre la tentación va a venir. Ninguno de nosotros estamos excluidos de la tentación. Hermano, hermana que nos escucha, amigo querido, amiga amada, la tentación es algo con lo que usted y yo tenemos que contar. Va a venir. La palabra en griega que traducimos para tentación más bien habla sobre la prueba, y es algo que se diseña no necesariamente para hacernos caer, sino para que lo superemos y nos haga más fuerte de lo que entramos. Hemos dicho que una tentación puede convertirse en una prueba y que una prueba puede convertirse en una tentación. Cuando yo soy tentado y resisto la tentación, soy tentado a fallar o a pecar, yo he pasado la prueba, yo he dado la talla, yo he tocado el tono delante de Dios. Y cuando yo paso una prueba, también viene tentación en medio de la prueba, porque en la prueba viene la tentación de claudicar, de dejar todo tirado y de maldecir. Entonces, Pablo concluye que la tentación es algo que viene, que a todos nosotros nos ocurre. Pablo hace una segunda conclusión en el capítulo 10 de 1 Corintios. Cualquier tentación que nos venga o cualquier prueba que nos venga no va a ser algo nuevo al género humano. ¿Qué quiere decir Pablo? Otros lo han resistido y nosotros también podemos ser vencedores. Cuando estamos pasando un mal día, pensamos que otros también lo han pasado y que por la gracia de Dios lo han resistido y lo han conquistado. Y lo tercero que concluye Pablo del capítulo 10 es: con la tentación que viene siempre hay una salida. Toda prueba que usted tenga siempre va a tener una salida. Y quiere decir que es la palabra en griego es la palabra basis, que quiere decir salida de un desfiladero, de un peñasco, de un puerto de montaña. Y da la idea de un ejército rodeado, a punto de ser atacado, y de pronto en medio de ese sitio descubre una salida. Nadie tiene que sucumbir ante la tentación. Nadie tiene que caer en una prueba que no fue diseñada para que usted cayera, porque juntamente con ella Dios da la salida.
que no es la rendición ni la retirada, sino una forma de conquistar con el poder y la gracia de Dios. Entonces, lo primero que vemos cuando hablamos de no descuidarnos es que hubo un pueblo de Israel que se descuidó, que se atuvo, que a pesar de haber visto grandes maravillas de Dios, cayó en tentación, se apartó de Dios. No debemos atenernos ni a nuestro conocimiento, ni a nuestros años de cristianismo, ni a nuestro conocimiento de Dios o estudio. No, hermanos, porque todos nosotros estamos propensos a caer. Lo segundo que vamos a ver es que la medicina para no descuidarnos, número 2, para no descuidarnos, la constancia. Para no descuidarnos, ¿qué tenemos que hacer? Constantes. 1 Corintios 10:12, ¿qué era lo que decía? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire, vele para que no caiga. Le leo en 2 versiones diferentes. La versión lenguaje sencillo dice: por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues más bien puede ser el primero en hacerlo. Que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, porque puede ser el primero en hacerlo. Y en la versión, la palabra de Dios para todos dice: así que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Ese mire que no caiga es cuídese de no caer. Yo como pastor me cuido de no caer. Yo puedo pensar que las tentaciones en cuanto al sexo, o que mi relación con mi esposa en todo sentido es muy firme, eso no me da el derecho, Dios guardísimo, ni la libertad de descuidarme, sino que tengo que velar y cuidarme para no caer. Pablo insiste en la necesidad de la vigilancia, que él tenga cuidado el que se crea seguro, porque se puede llevar un batacazo que no es jugar. Cuando estudia uno la Biblia en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 1 y 2, Apocalipsis capítulo 3, verso 1 y 2, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, una iglesia con una gran fortaleza, una iglesia que estaba en una ciudad sobre un peñasco muy grande, y sin embargo esta ciudad había caído varias veces porque se atuvieron a que era casi inexorable, a que era imposible llegar donde ellos estaban, y no vigilaban. Fueron sitiados varias veces, y en uno de esos sitios alguien vio que se cayó un casco de arriba de la fortaleza de Sardis, y uno de los soldados bajó a traer el casco. Los soldados que tenían ya sitiada la ciudad, sin embargo, los de Sardis no la estaban cuidando. Vio por dónde subió el soldado y por allí entró. Había una salida, pero la iglesia de Sardis se descuida. Por eso Apocalipsis 3, 1 y 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce lo que hacemos, lo que no hacemos, quiénes somos y si estamos descuidándonos o no. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Por tanto, la primera recomendación es: sé vigilante. Sardis sabía lo que era no vigilar. Sardis sabía lo que era descuidarse y que invadieran la ciudad atenidos a las fortalezas que tenían. Sigue diciendo y afirma las otras cosas que están para morir: porque he hallado tus obras que no son perfectas delante de Dios. Hermano y hermana, amigo amado, amigo que nos escucha, no es tiempo de descuidarnos, nunca es tiempo de descuidarnos. Pero Costa Rica está siendo atacada, tu casa está siendo atacada. No se descuide. El hecho de que usted tenga trabajo firme, que usted esté con el gobierno, que usted tenga su negocio propio, no le garantiza que el día malo no venga a su día, a su vida. No estamos de vacaciones. Lo que está pasando a nuestro alrededor, que indica que estamos pasando un momento malo en Costa Rica, y hoy más que nunca entonces debemos redoblar esfuerzos, hermanos, y pararnos en la brecha, como el Señor dice, y más bien cerrar portillos que pudiéramos haber dejado
abiertos. Atenerse puede ser catastrófico. Ya llevamos 3 meses de la pandemia y no he perdido mi trabajo. Puede ser catastróficos. Si usted cree que su trabajo depende de los años que usted tiene de trabajar, de su conocimiento, de su fortaleza física, está equivocado. Su trabajo depende de Dios. Su sustento depende de Dios. La fuente de su vida es Dios. La fuente de su entrada es Dios. Su alimentación es gracias a Dios. Y a Dios hay que glorificar. Y a Dios hay que buscarlo. Y no podemos descuidarnos ni darnos vacaciones. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Mateo capítulo 27, verso 21 al 23. Perdón, Mateo capítulo 7. Capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiero que veamos 3 cosas con respecto a este pasaje de Mateo capítulo 7 del 21 al 23. Número 1, el cielo no es para los que le conocen solamente. No porque yo conozca a Dios quiere decir que ya voy para el cielo. No, el cielo no es para los que le conocen solamente, porque Él dice, le llamamos Señor, Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Pero no estamos haciendo lo que Él dice. Hacer la voluntad de Dios no es conocerla. Hacer la voluntad de Dios no es decir que la voy a hacer. Hacer la voluntad de Dios es hacerla. Mucha gente llama al Señor, Señor, pero no hace lo que Dios dice. Entonces evidencian que Dios no es su Señor. Dios es mi Señor cuando yo estoy haciendo lo que Él me dice en su palabra. La palabra Señor en la Biblia significa amo, 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 como en el tiempo de los esclavos. Y si Él es mi amo, entonces yo soy su esclavo. Si yo tengo un amo es porque soy esclavo del que le llamo amo. Si yo le digo a Dios Señor es porque yo soy su esclavo. Y entonces no puedo hacer lo que yo quiera, sino lo que Él dice. Él es el que manda. Y Lucas capítulo 6, verso 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Pero no hacéis lo que yo os digo. Si Cristo es mi Señor, yo tengo que hacer lo que Él dice. Hermano, no se descuide. Lo primero, el cielo no es para los que le conocen solamente. Lo segundo que entendemos allí es que el cielo no es para los que fueron usados o le sirvieron al Señor. Mucha gente ha sido usada por Dios, lo ha visto actuar, echaron fuera demonios, oraron por los enfermos y estos sanaron. Sin embargo, el Señor les va a decir, nunca os conocí. Los que hemos estado en este caminar cristiano, hemos sabido que hay manifestaciones demoníacas. Hay 2 errores que la gente tiene con respecto al diablo. Número 1, que le quita al diablo cualquier posibilidad y el diablo no puede hacer nada. La Biblia dice que esto es mentiras. Que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Lo otro que alguna gente hace es que más bien le da más autoridad de la cuenta y todo es el diablo y todo es el diablo y el diablo desacate y vemos al diablo en lo que me pasa y que me quede decir, no, no todo es el diablo. Pero no podemos ignorar que Él tiene sus maquinaciones y que anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar, y cualquier descuido, porque estamos hablando de descuido, Él va a hacer en nosotros sus maldades. No nos descuidemos, no le abramos portillo, que Él siga dando vueltas alrededor de nosotros, pero no puede hacer nada que nosotros no le permitamos hacer. Para echar fuera demonios se necesita autoridad espiritual. Los demonios mismos respetan la autoridad de los que quieren echarle fuera. No es cualquier persona la que puede echar fuera demonios. En la Biblia, en el libro de Hechos, vemos a unos exorcistas, hijos de Exebas, que fueron a echar un demonio y dijeron, en el nombre del Cristo que predica Pablo, fuera.
Y los demonios les dijeron: conocemos a Cristo, hemos oído de Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice que los demonios salieron hacia ellos y salieron desnudos y los golpearon, porque no tenían autoridad suficiente para echar fuera demonios. Pero aquí hay gente que va a venir al Señor y le va a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, estuvimos bien espiritualmente. Pusimos las manos a los enfermos y sanaron. Era cierto, Cristo no les dice lo que están diciendo. Pero se descuidaron. El cielo no es para los que fueron usados, para los que un día le sirvieron al Señor. Mucha gente ha sido usada por Dios, lo ha visto actuar, y Él le va a decir: no os conozco. Le van a llamar Señor, pero no perseveraron en Él, se descuidaron. Y lo tercero que aprendemos de esta palabra es que el cielo es para los que perseveran. Mateo 10:22: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Nosotros creemos que nunca nos va a venir nada. Despierte, eso es mentiras. Creemos que estamos inmunes a las catástrofes de la vida. Despiértese, pellizquese, eso es mentiras. Creemos que como Dios es bueno, está obligado a hacer algo, y Diosito me ama, y Diosito, y vivimos en adulterio, y andamos en borracheras y en orgías. Dios ya nos ha dejado en su palabra lo que usted y yo tenemos que hacer para salir bien librados de los problemas de la vida, que le van a llegar tanto a buenos como a malos, estemos o no preparados. Los problemas de la vida, Efesios 6:13, van a venir, y es algo con lo que usted y yo debemos de contar. Van a venir problemas. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones o problemas entremos en el reino de los cielos. No sabemos cuándo vendrán, pero vendrán. Efesios 6:13: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado el día malo, estad firmes. No dice por si viene un día malo, sino para que cuando venga el día malo podamos resistir. Porque el día malo es algo con lo que usted y yo debemos de contar. Todos nosotros lo vamos a enfrentar, el día malo. Le pasa a los malos, le pasa a los buenos. La diferencia la marca, y está en dónde nos toma y cómo nos toma el día malo. Apunte esta frase: yo recibo las bendiciones de Dios si estoy donde Él me mandó a estar. Yo recibo las bendiciones de Dios si estoy donde Él me mandó a estar. Yo digo que si usted va en un bus para Limón, no puede estar en la parada de Guanacaste. Si usted va en bus para Limón y toma el Pulmitan de Liberia, cuando usted vaya avanzado y dice: pero qué raro que por aquí todo está diferente, que aquí no veo matas de plátano ni de banano, es porque usted tomó el bus equivocado. Si usted quiere llegar a las bendiciones de Dios, tiene que estar donde Dios le dijo que tenía que estar, como Elías en Querit. Primera de Reyes 17:5. Primera de Reyes 17:5 dice: y él fue, Elías, e hizo conforme a la palabra de Jehová, lo que Dios le había dicho. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que entonces, durante el tiempo que él estuvo en Querit, Dios mandó a Querit para que 2 cuervos le llevaran en la mañana y 2 cuervos le llevaran en la tarde. Uno carne y el otro pan. ¿A dónde iban los cuervos? Que representan esa gente que nos bendice a pesar de que sean cuervos, porque si Dios tiene que bendecirte y Dios te va a bendecir, Él puede usar cuervos, puede usar enemigos, puede usar gente que no te ame. Dios la va a usar para bendecir a los justos.
Pero si estamos donde Él dijo que teníamos que estar. ¿Dónde le dijo Dios a Elías? Conforme a la palabra que Jehová le había dicho, dice 1 Reyes 17:5, te voy a bendecir, pero vete a Querit y allá voy a enviar 2 cuervos, en la mañana y 2 en la noche con comida. Elías fue bendecido, no le faltó alimento, ni le faltó agua, ni le faltó carne, ni pan. Porque estuvo donde Dios le dijo que tenía que estar. Y cuando usted está donde Dios te dice que tienes que estar, y cuando usted y yo hacemos lo que Dios te dice que tenemos que hacer, usted va a recibir la bendición que Dios te dijo que ibas a tener. Yo recibo las bendiciones de Dios si estoy donde Él me mandó a estar. El capítulo 7, verso 24 al 29, continúa diciendo lo siguiente. Es uno de los pasajes que más me encanta de la Biblia y de los que más predico o nombro. Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no y las conoce, oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararía a un hombre insensato, sin sesos, tonto, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque Él enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. No estamos de vacaciones. Debemos de permanecer en el único lugar seguro que conocemos, que es la roca de los siglos, que es Cristo el Señor, la roca que seguía a los israelitas, la roca que les daba el agua que necesitaban en el desierto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y cómo lo hacemos? Según Mateo 7, es poniendo en práctica lo que Dios dice, la palabra de Dios, lo que Dios nos ha pedido. ¿Sabe que la Biblia dice? No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y si usted me dice, Pastor Diego, pero ahora no nos estamos congregando, en este momento estamos congregados. Y si nos pusiéramos de acuerdo acerca de cualquier cosa, nuestro Padre que está en los cielos va a conceder esa petición. E incluso usted debería estar invitando a otras personas a congregarse virtualmente como primera entrada a una iglesia evangélica. Y es una manera de evangelizar. Dios quiere darle una palabra a esa gente, que el día malo va a venir, pero que Dios y en Dios se puede pasar el día malo. Usted debería estar retransmitiendo esta predicación. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque se engañan a ustedes mismos. Y es algo que se repite en la Biblia como una recomendación para ser bendecidos. Seamos no solo oidores de la palabra, sino más bien seamos hacedores de la palabra. Y cuando usted oye la palabra y la hace, es el hombre que construye sobre la roca, y aunque vengan lluvias y los ríos crezcan y los vientos den contra la casa y con ímpetu, su casa no va a caer. En la seguridad, Dios le dice que usted va a recibir esta bendición si hace lo siguiente: ponga la palabra de Dios en práctica, hágala. No solamente llamarle Señor, Señor, y usted asegurará que su casa no caiga, porque está construyendo sobre la roca, siempre que haga lo que la palabra de Dios dice. No seamos solo oidores, sino más bien hacedores. A la gente buena también le suceden cosas malas, pero si usted sigue sin poner en práctica la palabra de Dios, la Biblia, yo no, la Biblia dice, usted está construyendo sobre la arena y le va a venir el día malo y te va a agarrar mal parado. Y no te quejes después de la ruina de tu hogar, de tus hijos en drogas, de tu matrimonio destruido, porque usted y yo fuimos llamados a no descuidarnos. La Biblia dice, no dejen de congregarse, y a veces da tristeza ver la gente de la iglesia, la cantidad que se conectan. Tercero, no seamos soberbios. No seamos soberbios. Porque usted puede estar con una actitud soberbia ahí en la casa y decir, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Hay mucha gente que viene a la iglesia, que tienes años de ser evangélicos, y dicen, yo sigo haciendo lo que yo quiera. Si usted sigue haciendo lo que usted quiere, va a recibir lo que usted no quiere recibir.
Porque yo no hago lo que quiero, yo soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios. Siervo significa esclavo. Yo tengo un Señor que se llama amo. Y si yo tengo un Señor que es Señor, Señor, yo le voy a decir Señor, Señor, y quiere decir que voy a hacer lo que Él dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Es una queja de Cristo, pero no hacéis lo que yo os digo. Mateo 26, 30 al 33. Tenemos al gran San Pedro. Mateo 26, verso 30 al 33. Dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús les dijo: todos vosotros, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Si Jesús dijo todos, es porque iban a ser todos. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pedro seguro creyó que él no era oveja del rebaño. Pedro creyó seguro que él era superior, que él era el macho cabrío y él iba a aguantar. Todos nos estaban refiriendo a él. Cristo se estaba equivocando. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, 26:33 de Mateo, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, todos, es que yo no soy todos, todos ellos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto os digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces le dice Pedro: hay más de un Pedro. Hay más de un cabezón, cabeza de piedra en la iglesia que dicen: yo no, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ninguno creyó que era ellos, como que el Señor lo lanzaba para otros. Yo no estoy hablando para otros, estoy hablando para usted. No se descuide, no estamos de vacaciones. Pedro se acostumbró a su fuerza de voluntad. Pedro se acostumbró a la capacidad que él tenía. Pedro estaba y representa el tipo de cristiano, una vez más, confiado en sí mismo. Y como Pedro, hay muchos de los que estamos oyendo esta predicación que hacemos lo mismo. Yo soy positivo y yo creo, es que el pastor es muy negativo. No. Ser positivo no sirve para lo que nosotros no podemos cambiar. El positivismo solo sirve para lo que usted y yo ya podemos cambiar, podemos hacer. Pero lo que yo no puedo cambiar, solo la dependencia de Dios lo va a cambiar. Por eso Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Proverbios 16:18. Antes de que le vaya feo es porque tuvimos soberbia. Y antes de la caída está la altivez de espíritu. Cada vez que nos atenemos, que nos descuidamos, empezamos a confiar más en nosotros mismos. Confiar en nosotros mismos es tan confiable como yo tener una deuda muy grande y le aseguro a alguien: venga el lunes porque el domingo me voy a pegar la lotería. Yo me voy a pegar el premio mayor del domingo, ya me toca. Es lo mismo. Es incierto. Es improbable. Termino con esto. Es solo perseverando en el Señor y en su palabra, en la oración. Son 3 columnas que yo siempre he dicho: perseverando en el Señor, en su palabra, en la oración y el congregarnos sirviéndole al Señor. Vamos a estar construyendo sobre la roca. No podemos congregarnos por ahora presencialmente, pero sí lo estamos haciendo virtualmente. Y estoy seguro que nuestras oraciones, aún virtualmente, van a ser contestadas. Y por eso hay culto los martes, donde las peticiones nos ponemos de acuerdo, aunque usted no esté aquí, y Dios va a escuchar desde los cielos. Dios la escucha. Y si nos ponemos de acuerdo, Dios lo hará. Hermanos, le animo a congregarse. Cuando sea presencialmente, presencialmente. Y cuando sea virtualmente, virtualmente. Le animo a orar. Le animo a no atenerse ni al tiempo de conocerle, ni a que Dios lo ama, porque también Dios demanda santidad de nosotros. Y el día malo está a la vuelta de la esquina. Oramos. Señor bueno y Padre de la gloria, te alabo y te bendigo en esta hora, poniendo en ti esta causa, esta predicación. Tú conoces mi espíritu más que lo que la gente que lo oyó. Y ayúdanos, Señor, a estar donde tú dices que debemos estar,
haciendo lo que tú dices que tenemos que hacer para tener la seguridad, perseverando hasta el fin, de que voy a recibir lo que tú dices en tu palabra que voy a recibir. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Y el próximo martes, si Dios quiere, estamos en reunión de oración y peticiones al 8844-8263. Puede enviarlas desde ahora. Y recuerde que estamos en reuniones para poner en práctica ya, y vamos a estar haciendo un tutorial, si Dios lo permite, de todo lo que hay que hacer para volvernos a congregar y cómo vamos a entrar y cómo vamos a comportarnos en el culto. Dios le bendiga y un abrazo fuerte en el Señor.